Dios, aleluya. Dios le bendiga, amados hermanos. La paz del Señor, Yahshua, Jesús, nuestro Salvador, el Mesías, el unigénito del Dios Altísimo. A Él y solamente a Él sea la gloria. Aleluya, bendito sea el nombre de Yahshua, bendito sea el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, Abba Sheka Labasai. La gloria, la honra y la alabanza sea para nuestro Dios, aleluya. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pedimos en esta hora que tú bendigas tu palabra, Señor, que ha de ser leída para gloria y honra de tu santo nombre. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así en Primera de Samuel, el capítulo 10. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Estas palabras fueron las palabras de Samuel para Saúl, el rey, que había sido elegido, no por Dios, sino que el pueblo había pedido un rey. Entonces el Señor les envió un rey. O sea, el pueblo pedía, Dios le complacía. Y entonces envió a su profeta, a su siervo Samuel, para que orase por este hombre, por Saúl, que era hijo de otro de la tribu de Benjamín, para que fuese elegido por rey. Y dice entonces que el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás. Y no solamente eso, sino que también será mudado en otro hombre. Hoy en día es exactamente igual, amados hermanos. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, entonces la persona, vieron que dice, y profetizarás con ellos. Ese Espíritu de Dios, el que sabe todas las cosas, entonces puede la persona saber las cosas que han de venir por medio del Espíritu Santo. No por un espíritu de adivinación como están haciendo muchos hoy en día, que están usando el nombre de Dios para inventarse muchas cosas, sino que el Espíritu de Dios te lo va confirmando en la medida que tú vas entendiendo, madurando, porque Dios no le da la palabra a personas que no están buscando de su espíritu, que no están buscando de su presencia, sino que todo aquel que busca le halla, dice su palabra. Todo el que le busca le hallará y será encontrado por él, así dice su palabra. El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra ministrando a los hombres, dio una promesa, y esa promesa es la promesa del Espíritu Santo para todos aquellos que creen en él. Entonces dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, que fue escrito por Lucas. Hecho fue escrito por Lucas el apóstol. Y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola voluntad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a él dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí vemos que los discípulos tuvieron este encuentro con los ángeles, con dos varones, dice, dos varones de vestiduras blancas que se pararon a sus lados y le trajeron también un mensaje. Vemos que las maravillas que se acontecían, porque eran hombres que estaban buscando la presencia del Señor. Por eso hemos convocado a ayuno esta semana para buscar la presencia del Señor, porque las promesas de Dios son para todo aquel que le busca y que cree en el Señor. Por él será bendecido, por él se derramará su Espíritu Santo en todos aquellos que le busquemos de todo corazón. Y ese versículo, esos dos versículos que le he leído, primeramente en Primera de Samuel, cómo el Espíritu de Dios desciende sobre Saúl y lo muda en otro hombre. Cómo Saúl podía saber las cosas que habrían de acontecer y profetizaba, dice, junto con los profetas que ya eran siervos del Señor. Él también profetizaba, que antes nunca lo había hecho ni había tenido la presencia del Espíritu Santo. Pero dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Y exactamente eso es lo que estamos buscando, que la presencia de Dios venga sobre los hermanos. Hermanos, no podemos estar así, impasibles, o sea, como que nada, como que no pasa nada, leemos la escritura y otro día, y pasa otro día, y seguimos en la misma. No, necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo para que cuando Cristo venga, como nos dice la promesa acá, que estamos leyendo, bendito sea el Señor, dice que ellos vieron como el Señor fue alzado en una nube, dice que una nube lo ocultó frente a los ojos, dice, de todos los que le miraban subir hacia arriba. Piensen ustedes qué glorioso aquel momento, como los discípulos vieron como Jesús, Yahshua, el Mesías, subía, se elevaba hacia el cielo. De la misma manera, amados hermanos, nosotros vamos a subir. Vamos a subir. Ahora, ¿cómo es que vamos a subir? Va a venir un poder exterior de afuera y nos va a chupar para arriba, como he oído por ahí que dice, alguien por ahí anda diciendo que un poder la chupaba para arriba y se la llevaba. No. ¿Por qué? Porque recibiréis poder. El poder de Dios está en ti. No va a venir un poder exterior, porque dice la palabra de Dios. Por eso es que debemos de estudiar la Escritura y tener el Espíritu Santo de Dios para saber, amado hermano, cuándo es de Dios la palabra y cuándo no es del Espíritu. Cuándo es el Espíritu Santo hablando y cuándo es un espíritu engañador hablando. Cuándo una revelación es de Dios y cuándo no es de Dios. Por el Espíritu Santo que dice, recibiréis el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Cómo sé? Aún antes dice que la palabra esté en la boca, podemos saber por el Espíritu que lo que la persona va a hablar antes de que lo hable, el Espíritu te revela, amado hermano, lo que hay en el corazón de los hombres, así como leímos recién que le pasó a Saúl. Me ha pasado muchas veces, hermano, de saber antes de que acontezcan las cosas. El mismo Espíritu me lo ha dicho, mira, tal cosa va a pasar, mira lo que esta persona así va a ser.
Y que no lo diga no quiere decir que no acontezca. Después, así como el Señor me ha dicho, así mismo ha pasado, así mismito. En un tiempo cuando estábamos por WhatsApp, recuerdo que el Señor me dijo, de unos hermanitos, me dijo el Espíritu, ellos dos se van como que se iban a noviar, que se iban a hacer pareja. Y así pasó, hermano. Pero no era de Dios, eso no era del Espíritu, sino que el Espíritu me revelaba lo que iba a pasar en un tiempo más adelante. Y como eso me ha pasado, mira, esto es por tal cosa, esto está en el corazón de tal persona, así piensa, así piensa, esto lo dice por tal cosa, esto pasa por tal cosa, tiene tal espíritu en su corazón, tiene tal pensamiento. Pero tú dices, pero nunca habló la persona, nunca dijo, pero en el tiempo, así como el Señor me dijo, así pasa. Y espero siempre en el Señor, siempre espero la confirmación de Él. Y así como el Señor me dijo, así acontece. Aún el Señor me ha dicho, mira, ¿ves ese corazón? Así es conmigo, me dice. ¿Ves ese corazón? ¿Ves esto y esto? Así es. ¿Y eso cómo puede acontecer? ¿Cómo puedes tú saber lo que hay en el corazón de otras personas? Por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te revelará todas las cosas por venir. No andarás como ciego, porque el Espíritu vela por ti. El Espíritu son tus ojos, el Espíritu de Dios son tus oídos, el Espíritu de Dios te da la palabra, el Espíritu de Dios te revela lo que ha de venir. Porque es muy difícil andar como ciegos. No estamos en un tiempo para andar como ciegos, sino que tenemos que saber, el Espíritu dice que nos guiará a toda verdad. ¿Cómo nos guiará a toda verdad? Avisándonos de las cosas que han de venir, de lo que hay en el corazón de las personas. El Señor mostrará y confirmará. Y después, cuando el Señor me ha dado una palabra, también me ha enviado a otro hermano. Dice, mira hermana, soñé tal cosa, me dijo el Señor. Me habló tal cosa el Señor. Me dijo esto y esto y esto. Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, necesitamos el Espíritu de Dios, ser llenados por el Espíritu de Dios, sellados con el arras del Espíritu, como el otro día les traje esa lectura bíblica, que el Señor nos sella con el Espíritu Santo, que es un sello para nuestra redención. Necesitamos ser sellados con el poder del Espíritu Santo para el día que Cristo venga. Ese poder que hayamos recibido nos eleve hacia su presencia. Así fue que el Señor me mostraba en un sueño que me daba, en una revelación, que ese espíritu era como es un poder, una fuerza de adentro tuyo, te eleva, te impulsa hacia arriba. Así como Cristo ascendió, ascenderemos nosotros, porque el Espíritu de Dios nos dará poder, dice la palabra, y cuando venga el Espíritu de verdad, dice, recibiréis poder, poder por el Espíritu de Dios. Cuando haya venido sobre vosotros, me seréis testigo. Eso también es una de las cosas que el Espíritu de Dios nos cinta a testificar y hablar todas las palabras de las cosas que acontecen y las que han de acontecer. El Espíritu de Dios nos revela, nos muestra, nos dice, mira, esto está aconteciendo, atenta, mira allí, mira acá, cuidado. Así el Espíritu Santo es el que nos alerta. Cómo las personas van a estar andando, cómo el Espíritu va a decir, no vayas, detente, no vayas, no obedezcas. Porque el enemigo hoy en día está usando
Hasta la palabra, está usando la palabra para torcer de la misma manera que intentó hacer con el Señor. De la misma manera que con la palabra intentó torcer la voluntad de Dios y vino a atentar al mismo Señor. Hoy en día también el enemigo con la palabra le dice, los tienta al pueblo de Dios, pero el pueblo que no conoce a su Dios, el pueblo que no tiene el poder de Dios y el Espíritu Santo, muchos ya han caído, muchos. Como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces vemos que aquellos que se decían de Dios están errando, están yendo tras los hombres, siguiendo hombres y siguiendo disoluciones de hombres, de profetas, de ministros, de pastores, de apóstoles que se dicen apóstoles y no lo son. Y siguen tras ellos. ¿Y por qué siguen? Porque no hay presencia, no hay llenura del Espíritu Santo, no hay búsqueda, no hay revelación. Están ciegos, son ciegos, guías de ciego. Dice, si un ciego guiara a otro ciego, ambos caerían en el pozo. Alabado sea el Señor, pero eso no es un privilegio de una sola persona que me acontezca a mí, no. Todo aquel que es lleno del Espíritu Santo, que el Señor lo ha sellado y lo ha enviado, porque hoy en día hay muchos que se ponen ellos mismos, que el Señor no los ha enviado a hacer, no tienen un llamado específico que el Señor les haya dicho, ven y haz tal cosa. A mí el Señor me ha enviado a dar la palabra y a estar en este lugar, a sembrar la palabra y dar la consejería. Esa fue su orden. Y al pastor también, el Señor lo envió, le dio un llamado y le dijo, tú vas a estar ahí, vas a ministrar, vas a servir, o sea, con un llamado específico. Específico, directamente el Espíritu nos ha enviado a hacer lo que estamos haciendo. Y entonces por eso es que está el respaldo de Dios. Pero muchos se levantan a sí mismos diciendo, yo haré tal cosa, haré tal otra, cuando Dios no los ha llamado, no los ha enviado. ¿Pero por qué? Porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en toda Judea, en Damaris y hasta el último de la tierra. O sea, cuando recibas el poder, aun cuando recibes el poder, tienes que comerte la palabra, estudiar la palabra, y el Espíritu te tiene que enseñar, el Espíritu te tiene que adoctrinar, que corregir, que limpiar. Alabado sea el Señor. El Espíritu de Dios, como me han contado, hermana, no, hermana, a mí el Señor me ha puesto, me ha hablado, ha tratado con nosotros, que nosotros no debemos de ir a lo que nos dicen los gobernantes, que nos mandan a poner esa vacuna que están mandando poner. Porque el Señor ya me ha puesto en el corazón, ya me ha puesto que eso me va a hacer mal. Bendito sea el Señor, que eso no es de Él. Pero muchos siervos de Dios que ya hace rato que venían errando. Porque miren, hermanos, aquí por ejemplo, en la historia de Saúl, vemos que él recibió poder. Dice que el Espíritu vino sobre él y profetizaba. Y también dice que fue mudado en otro hombre. Pero sin embargo, en el caminar de Saúl vemos la desobediencia. Cuando hay desobediencia, la persona se pone a hacer algo que Dios no lo mandó, porque eso mismo le pasó a Saúl. Él, como Saúl, Samuel demoraba en venir a hacer el sacrificio, que le dijo, Samuel le dijo, en 7 días, espérame 7 días, y como no llegaba y el pueblo se le había empezado a ir, él por retener al pueblo, que así hacen mucho. Yo miraba hoy la historia de Saúl, así hacen mucho, por retener al pueblo se ponen a hacer cosas que Dios no los mandó. Entonces empezó a hacer el sacrificio, empezó a hacer toda
a buscar la presencia de Dios a su manera y hacer cosas que Dios no lo había mandado cuando Dios tenía a su siervo, al profeta y sacerdote Samuel, para ministrar. Y él se puso a ministrar cuando Dios no lo había mandado ministrar. Dios lo había llamado, le había dado, lo había ungido como rey para dirigir al pueblo de Israel porque el pueblo pedía rey, pero no lo había llamado a ministrar. Entonces, amados hermanos, ¿qué aconteció? Que el Señor se fue desagradando de las cosas que hacía Saúl. Así también nosotros, cuando no obedecemos al Señor y no somos dirigidos por el Espíritu Santo, jamás el Espíritu de Dios te va a mandar a desobedecerlo. Jamás el Espíritu de Dios te va a hacer pecar contra Dios. Nunca te va a hacer decir algo que Dios no ha dicho. El Espíritu de Dios va a guardar tu boca, va a guardar tu corazón, te va a dar temor para que tú no seas apresurado, para que tú no hables lo que la palabra no dice, para que tú no te inventes una doctrina que no está en la Escritura. El Espíritu de Dios dice, te llevará a toda verdad y a toda justicia. Jamás tú cometerás una injusticia con tu hermano, acusándolo o condenándolo o diciendo algo de este hermano que el Espíritu de Dios no te lo haya revelado, sino que tú lo hablarás de tu propio corazón. Por lo tanto, errarás como erró Saúl. Amados hermanos, andemos en el temor de Dios. Andemos en el temor de Dios, pero toda la palabra que el Espíritu de Dios te dé, esa palabra se cumplirá. Esa palabra se cumplirá. Aun cuando el Señor ha dado palabra de exhortación aquí en este lugar por medio de sus siervos, toda la palabra que el Señor ha mostrado, toda se ha cumplido absolutamente. El Señor ha mostrado los corazones, ha mostrado qué hay en los corazones, bendito Dios. Y el Señor en su gran misericordia ha limpiado, ha santificado, ha cambiado a todo aquel que se ha dejado mudar en otra persona, a todo aquel que ha dejado que el Espíritu de Dios trabaje en él. A Dios sea la gloria. Todo lo que el Señor ha querido hacer, el Señor lo ha hecho en aquellos que le han permitido que Dios los cambie. Y hemos visto la gloria de Dios, cómo los hermanos han sido cambiados, transformados. El Señor los ha limpiado, los ha santificado. Bendito Dios, están creciendo, están buscando de Dios, están recibiendo la llenura del Espíritu Santo, tienen ganas de aprender de la palabra, quieren buscar al Señor y están dando frutos para el reino de los cielos. Los frutos del Espíritu Santo, porque esos son los frutos. Los frutos no son las obras, no son, oh, yo estoy haciendo obra, estoy haciendo aquí, estoy haciendo allá. No, los frutos del Espíritu Santo. Los frutos, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y esos son los frutos que cuando el Señor regrese quiere ver en cada uno de nosotros. Entonces, si tú quieres que el Espíritu de Dios te guíe, que el Espíritu de Dios te dirija a toda verdad, debemos de buscar esa llenura del Espíritu. Y la vamos a buscar en esta semana, vamos a estar ayunando, orando y clamando. Porque todo hombre, toda mujer debe ser dirigido por el Espíritu de Dios. Y también debemos aprender a obedecer al Espíritu de Dios, a obedecer, a escuchar. Nuestro oído debe estar atento. Amados hermanos, la voz del Espíritu Santo es muy suave en nuestro interior. Es muy, muy bajita. Es una frecuencia muy suave que tienes que estar atento, pedirle al Espíritu de Dios que te limpie para poder distinguir, porque entre tantas voces el enemigo también intenta imitar la voz del Señor. El enemigo también intenta hacerse pasar por Dios. Acuérdense de lo que le pasó a Jesús, a Yahshua, al Señor, al Mesías. Acuérdense
cuando estaba allí que había hecho sus 40 días de ayuno, vino diciendo a decirle que si le adoraba a él, o sea, haciéndose pasar por Dios, él le daría todos los reinos de la tierra. Y eso que era hacerse pasar por Dios. Hoy en día el espíritu inmundo del enemigo también intenta hacerse pasar por Dios porque quiere ser adorado, quiere ser honrado, quiere ser alabado. Y muchos están hablando de ese falso espíritu, de ese falso Dios, como que fuera Dios mismo cuando Dios no ha dicho nada. Y que el Señor tenga misericordia y nos libre en su misericordia, que estemos humillados, chiquititos ahí. Señor, por favor, ayúdanos. Escóndenos, Señor. Escóndenos de ser engañados. Porque miren cómo Saúl cayó de la gracia de Dios por hacer lo que a él le parecía y no dejarse dirigir por Dios y por el Espíritu de Dios, sino que tomó decisiones haciendo como a él le parecía y dirigiendo como a él le parecía, no como Dios, sino no dando lugar al Espíritu de Dios. Por eso es que buscamos al Espíritu de Dios, clamamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, como dice la palabra. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que ese Espíritu Santo poderoso de Dios venga sobre cada uno. Doblemos rodillas, hermanos, busquemos. La hermana que quiera estar orando conmigo puede hacerlo, bendito Dios. Las hermanitas, los hermanos, vayan con el pastor. Aleluya, como dice la palabra, que las mujeres vayan con las hermanas ancianas, dice la escritura, que con las hermanas mayores que enseñen a las más jóvenes. Así dice la escritura. Entonces sujetémonos a la escritura. Y todos los varones vayan con el pastor para que el pastor ore con ellos, ore con ustedes para la ayuda de recibir el Espíritu Santo de Dios. Todos vamos a estar orando esta semana, ayuno y oración. Vamos a orar, vamos a buscar a Dios sea la gloria. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, hagamos lo que Dios quiere que hagamos y no andemos haciendo por nosotros mismos ninguna cosa. Preguntémosles al Padre, preguntémosle, Señor, ¿es esta tu voluntad? Bendito Dios. ¿Cómo vamos a subir? ¿Cómo vamos a subir? Recibiréis poder de la misma manera que Jesús subió. Él también fue bautizado en las aguas, él también descendió el Espíritu Santo como paloma, no que era una paloma, como en forma de paloma. Descendió sobre Jesús, sobre el Señor, descendió y él recibió también de la misma manera para ser un ejemplo para nosotros, que nosotros también le imitemos, busquemos su presencia. Los que no han sido bautizados en las aguas, vamos a ver de qué manera los hermanos pueden ser bautizados en sus países, buscar un pastor, alguien que les ministre, a algún hermano que tengamos en ese país. Vamos a estar viendo para que esos hermanos también sean bautizados en las aguas y reciban el poder del Espíritu Santo. Dios ha dado esta promesa por medio de su Hijo de bautizarnos con el Espíritu Santo. El que bautiza con Espíritu Santo y fuego es nuestro Salvador, Yahshua el Mesías, el unigénito del Dios Altísimo. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aquí no hay nadie que pueda hacer eso. Solo el Señor es el que bautiza. Así que pidámosles a Jesús, Jesús, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Y miren cómo profetizaba Saúl y fue mudado en otro hombre. De la misma manera, nosotros también, aquellos que no han recibido, recibirán la promesa del Espíritu Santo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén y amén.